Él es docente universitario, profesor de Derecho Penal y Constitucional. Con él vamos a conversar los próximos minutos. Doctor Eduardo Franco Loor, bienvenido a Ecuador en Directo, a los tiempos. Gracias Jaime por la invitación. A ver, doctor, yo quiero entrar primero con esta entrevista leyendo el comunicado de Construye para entrar en contexto. ¿Qué le parece? Encantado, encantado. No le escucho. ¿Sí? Le decía encantado, por supuesto. Está muy bien. Vamos a leer el comunicado, lo vamos a poner en pantalla para que la gente sepa lo que ocurrió el día de ayer. A ver, atención. El comunicado dice lo siguiente. Construye rechaza la posesión de Eduardo Franco Loor como vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras el país ve con estupor los casos Purga y Metástasis y los vínculos íntimos del narcotráfico con ex asambleístas, jueces, abogados y un medio digital, la Asamblea posesiona a un ciudadano con un prolífico prontuariado. Sigue el comunicado. El movimiento Construye rechaza la posesión de Eduardo Franco Loor por las siguientes consideraciones. Primero, fue juez de la Corte Suprema de Justicia destituido por haber sido acusado de pedir dinero a cambio de un fallo que absolvería a un político procesado por injurias en el 2006. Segundo, junto a Harrison Salcedo, fallecido, abogado del narcotraficante Rasquiña, fallecido, defendió a Jorge Glass, sentenciado por corrupción, hoy prófugo de la justicia y bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana, se vinculó con la autodenominada Liga de los Siete, auspiciado por Rafael Correa y el grupo criminal RC. Esto es fuerte, ¿ah? Quienes realizaron proselitismo político a pesar de estar prohibido por la ley. Sigue el comunicado. Esta maniobra se suma a la hoja de ruta trazada por parte del acuerdo de mayoría de la Asamblea Nacional dedicada a debilitar la institucionalidad del país en búsqueda de impunidad para personajes procesados y sentenciados por corrupción. Final. El movimiento Construye está comprometido con los conceptos que confundan la democracia, el respeto de la institucionalidad, la independencia de poderes, el combate a las mafias y la no impunidad. ¿Qué le parece, doctor? Ahora sí, queremos escuchar la respuesta de todo lo que ellos dicen. Están acusando que la RC es un grupo criminal y que usted tiene prontuariado, doctor. Vea, el comunicado de Construye es un manifiesto absolutamente falaz, fraudulento, totalmente mentiroso y que es propio de movimientos políticos que en la historia se conocen como fascistas, porque desdicen de la verdad histórica. Yo el día de ayer, yo incluso le mandé y Ecuador en Directo sacó el comunicado del día de ayer, 14 de marzo, mi opinión al respecto sobre esta malhadada posición de la Asamblea. Antes de empezar a indicarle a usted y a las personas que nos ven y escuchan, rebatir cada uno de los puntos del comunicado de 25 Construye, debo de indicarle que yo soy un profesor universitario en servicio activo desde hace 42 años y profesor de Derecho Político, he sido profesor de Derecho Político, Derecho Constitucional, Ciencia Penal, Derechos Humanos, Derecho Procesal Penal, actualmente también en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y conozco perfectamente que si yo he sido electo por voluntad soberana del pueblo en la elección de febrero del 2023, en la lista de varones quedé en 5º lugar. Por tanto, mi elección
es legítima. Ese cargo, para ocupar el cargo de consejero del CPCCS, es un cargo lleno de una serie de documentos. Yo no fui y nunca me he afiliado a ningún partido político, Jaime. Jamás lo he hecho en toda mi vida. Y la prohibición que contempla el Código de la Democracia es que el postulante, y lo hice de manera personal, ningún movimiento social me auspició. Las fundaciones en las cuales yo he trabajado a lo largo de algunos años, acuérdense que yo fui subsecretario de Bienestar Social del Ministerio de Bienestar Social en el año 2001 y 2002. Por tanto, siempre he estado vinculado con organizaciones sociales y he dado charlas y conferencias y cursos a una serie de fundaciones que me respaldaron entregando la documentación respectiva. Pues bien, la única prohibición es que haya el certificado, que la persona postulante no sea afiliado a un partido político ni dirigente político en los últimos 5 años. Yo presenté ese certificado que concede el CNE, el certificado de apoliticismo. De manera tal, supongamos que algún postulante hace 10 o 15 o 20 años hubiera sido afiliado a un partido y dirigente de ese partido político, sí podía ser postulante, porque la prohibición era de los últimos 5 años. Bueno, de manera tal que yo ni siquiera de hace 10 o 15 años, jamás en mi vida, en esa época, el año pasado tenía 68 años de edad, nunca me he afiliado a un partido político. Entonces me llama la atención esta posición absurda de Construye, que indica que justamente yo he estado vinculado, como quien dice, afiliado al movimiento político Revolución Ciudadana Lista 5. Yo tengo amistad con todos los dirigentes, fui abogado con mucho honor y mucho orgullo y soy amigo del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, y lo he defendido hasta ahora lo he hecho en las redes sociales. Eso forma parte de mi derecho como profesional, y tengo amistad también, ¿por qué no decirlo?, con el expresidente Rafael Correa Delgado, a quien siempre he dicho, porque también he publicado libros de derecho y también libros de historia, y estoy dedicado ahora a investigaciones históricas, de acuerdo, he dicho, con la línea de tiempo, desde que el Ecuador es república, a mi juicio, el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda la etapa republicana se llama el economista Rafael Correa Delgado, expresidente del Ecuador desde el año 2007 hasta el año 2017. Y ese es algo que yo lo puedo decir y sostener, pero no es condición para no ser consejero, ser amigo de un expresidente, ser amigo de un ex vicepresidente. Eso no está en la ley, eso no está en el derecho político ecuatoriano, en el derecho del que contiene justamente el Código de la Democracia. Entonces, este movimiento Construye se dedica a mentir y a mentir. Y mire lo que dice, vulnerando e irrespetando al movimiento político más votado del Ecuador, que en la Asamblea Nacional tiene, creo, 51 o 50 asambleístas. Dice que es un grupo criminal, un grupo criminal de RC. O sea, ya son posiciones totalmente demenciales, absurdas, que no se compaginan con la realidad. Y esto, digamos, la prensa lo publica, hace un escándalo, etcétera. Y también se miente. Y esto es importante decir, que dice que yo he sido prontuariado. Atención que este comunicado no tiene la firma, pero está publicado en las cuentas oficiales. Por supuesto, y el señor Peñafiel, el asambleísta Peñafiel, ha salido en defensa de su documentación, de este manifiesto que el día de ayer en la página oficial de X lo publican.
y dice que yo he sido prontuariado. Jamás en mi vida yo he sido procesado penalmente y nunca fui, esto es importante decirlo, nunca fui destituido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo me separé, hubo una remoción que es una separación, una destitución es una sanción. Jamás cualquiera puede pedir un certificado a la Corte Nacional si alguna vez me ha destituido la Corte Suprema de Justicia, y eso no ha ocurrido. Por tanto, yo no soy ningún prontuariado, y este comunicado de Construye es un comunicado totalmente injurioso, porque además establece que la hoja de ruta que sigo yo es de impunidad. Ya son criterios políticos. Yo estoy estudiando y por eso pedí el día anterior, felizmente fue el día anterior, porque si no pudieran decir, el doctor Eduardo Franco Lord no estuvo ayer en el pleno de la Asamblea Nacional para posesionarse porque tuvo miedo por el manifiesto de Construye. No es verdad. El día anterior yo pedí, mandé un oficio a la Secretaría justamente de la Asamblea Nacional y les expresé que por múltiples motivos que tienen que ver con mi actividad profesional y académica, difieran el día y la hora para una nueva día para poder hacer la posesión a partir de después del 10 de abril. Cabe una posesión. Yo no tengo ningún interés. ¿Cómo? ¿Cabe una posesión siendo usted suplente? Vea, eso yo les indiqué, que en este momento hay el Consejo de Participación Ciudadana está totalmente llena las vocalías principales. Yo no tengo ningún interés en posesionarme, porque posesionándome yo no voy a ocupar, no voy a integrar el pleno, porque los consejeros principales están justamente en funciones y nadie se ha muerto, nadie ha renunciado, etcétera. De manera tal que yo estoy pensando realmente todavía si me posesiono o no de ese cargo. Por eso también dije, después del 10 de abril voy a entrar en una etapa de reflexión interna. Yo no soy un político profesional, amo a mi país, amo al Ecuador, quiero que las cosas cambien en el Ecuador, pero yo no soy un político profesional y jamás yo en el evento de que actuaría como consejero principal del CPCCS, jamás voy a actuar violando la Constitución, la ley y mi conciencia, jamás haría proselitismo político, porque eso justamente está absolutamente prohibido. De manera tal que me reafirmo en que el comunicado de este movimiento Construye es un comunicado totalmente falaz, responde a esa actitud. Mire que ellos están contra todos, porque en el momento que dice que esta hoja de ruta se suma a la mayoría de la Asamblea Nacional, están, digamos, también atacando a los asambleístas del gobierno, de ADN, a los asambleístas del Partido Social Cristiano, y eso está totalmente, digamos, fuera de lugar. Es un manifiesto que en mi criterio es fuera de lugar, totalmente. Doctor, ¿y usted tal vez ha pensado en presentar algún tipo de demanda contra el movimiento? Vea, yo lo dije en el punto número 7 del documento que ayer presenté al país, que me reservo el derecho de iniciar las acciones judiciales que estime conveniente, porque no puede ser posible que no se inaugure la decencia política y la verdad en el Ecuador. No puede ser que se me calumnie de esa manera tan aviesamente y tan desvergonzadamente a partir justamente de la asamblea, porque el asambleísta, creo que se nombre Peñafiel, no sé si se recuerda, si se llama, uno que siempre hace de vocero allí, le Construye, hablaba de que no Jorge Peñafiel, posesionar local,
siendo asambleísta, ese cargo de vocal en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no existe. El cargo es de consejero o consejera, según el caso. De manera tal que ni siquiera este legislador, que se supone que debe saber de las leyes, porque es un hacedor de leyes, un legislador, no sabe, no ha leído la ley, no ha leído la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no ha leído la Constitución de la República del Ecuador. Bien, le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes, doctor. Gracias, Jaime. Doctor Eduardo Franco Lor, buenos días. Tiene usted, doctor, 47.75, ¿verdad? El puntaje más alto que recibió para poder tener la dignidad a la cual ha sido nombrado. Ese es el pecado, haber sacado un buen puntaje y haber ejercido la defensa de un ciudadano más del país. Vea, el pecado es que yo creo que esta gente de Construye me tiene terror, porque no hay pecado alguno en mi actuación. No es pecado que yo sea amigo de Jorge Glass, que haya sido su abogado. Yo me siento orgulloso de haber sido su abogado, de Jorge Glass. No es pecado tener la amistad del expresidente Rafael Correa. Me siento muy orgulloso de su amistad, de su confianza y obviamente en el evento de que yo ocupe cualquier cargo público. Porque mire, yo tengo, creo que ya voy a cumplir 45 años de abogado, 44 años de abogado, y soy amigo de casi la mayoría de grandes dirigentes políticos de muchos movimientos y partidos. Soy amigo y he sido abogado de dirigentes deportivos, culturales, artísticos, y eso tampoco es pecado. Yo no me he afiliado a ningún partido, pero no actuaría en el caso de que vaya al Consejo de Participación, no actuaría con proselitismo político. Mis amigos, tanto son nombrados, porque me dicen que soy correísta, mis amigos Jorge Glass y Rafael Correa son incapaces de pedirme algo indelicado, porque la amistad es de doble vía, la amistad es respetabilidad mutua, y de manera tal que yo actuaría como he actuado en el pasado. Yo muy joven fui intendente de policía, comisario de policía en el gobierno de mi profesor Jaime Roldós Aguilera, fui subsecretario de Trabajo, he sido subsecretario de Bienestar Social y siempre he actuado apegado a derecho. Y cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia, actué con transparencia, actué cumpliendo los mandatos de la ley y jamás fui destituido, como le dije, jamás fui destituido. Pueden ir a pedir una certificación y yo simplemente me separé. Hubo la remoción ante el escándalo mediático que ocurrió el año 2006. Pero eso, la separación y la remoción no son sanciones. La destitución sí es una sanción. En cambio, y esto es importante decirlo, mire, la directora que aparece y funge como la mandamás de Construye, que es la doctora María Paula Romo, fue destituida por la Asamblea Nacional y destituida con fundamentos, porque ella tuvo mucho que ver con el tema de la represión brutal en la paralización de octubre del 2019, donde se violaron derechos humanos. Ella es violadora de derechos humanos y por eso hubo la sanción del propio Parlamento ecuatoriano. Y otro que funge como dirigente de Construye es el señor Cristian Zurita, que todo el Ecuador le consta, está en la prensa, está en YouTube. El señor Zurita dijo que en la fiscalía, en la sentencia de Jorge Glass, se prepararon las pruebas y que Jorge Glass estaba sentenciado por fuerza de las circunstancias. Y él, en el caso del asesinato de su coidiario, el asambleísta, candidato que era a la presidencia de la República del Ecuador el 9 de agosto, de Fernando Villavicencio, se negó a entregar el pendrive del señor Villavicencio, que bien vale para saber incluso todos los pormenores, y el señor Zurita
hasta ahora no lo entrega, dice que no, que era una cosa delicada, que no conviene, etcétera. Eso tiene que ser investigado. Esta gente de Construye están ocultando algo, están ocultando el pendrive del señor Villavicencio. Entonces, que es importantísimo para descubrir realmente qué pasó en su asesinato. No solo el pendrive, también los celulares, tanto del difunto como del actual periodista Zurita, al cual usted ha hecho referencia. Doctor, nadie en la población... Se niega a entregarlo, el celular de Villavicencio se niega a entregarlo Zurita, y la gente de Construye. Pregúntele usted al señor, a los asambleístas de Construye, no lo hacen. Yo digo, hablo con fundamento. Digo, María Paula Romo fue destituida. Eso le consta a todos. Pidan el certificado. El señor Cristian Zurita dijo, y está publicado, no quiere entregar el celular que tenía ese día el señor Villavicencio cuando fue asesinado el 9 de agosto del año pasado. Asesinato que, por supuesto, todo el Ecuador condenó. Yo también lo condené, a pesar de que no era partidario ni simpatizante de su actuación como asambleísta del Ecuador. Esta arremetida del movimiento Construye hacia usted es política. Básicamente es política. Entonces, usted va finalmente, entiendo que ha pedido a la Asamblea postergar su posesión, pero finalmente usted va a aceptar el cargo. No estoy todavía absolutamente seguro. Hay un 98% que tal vez no acepte el cargo, porque tengo la aspiración de ser asambleísta del Ecuador. Yo creo que es época de asentar la decencia en el Parlamento, y sería una respuesta que daría a esta gente de Construye que están en una posición de destruir valores en el Ecuador. Pero no es seguirle el juego, doctor. No, porque ser asambleísta es un derecho que tienen todos los ecuatorianos. No aceptar el cargo, no aceptar el cargo. No aceptar el cargo es algo personal, En este momento, posesionarme, si están todos en funciones, no lo veo viable. De acuerdo. Ahora, hablemos un poco del Consejo de Participación Ciudadana. Precisamente por hechos como estos, en el que la injerencia de otras instituciones pesan sobre el Consejo de Participación Ciudadana, actualmente el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra muy debilitado. Vea, las élites del Ecuador y los partidos políticos de la llamada partidocracia, que son los partidos políticos de la derecha, siempre han querido destruir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer yo incluso escuché al asambleísta Caitur, que también se suma a la impugnación de quien habla, escuché que él cree que debió el presidente poner la pregunta de que el pueblo se pronuncie para eliminar la participación ciudadana. Y se ha olvidado de que en la consulta de Lazo de febrero del 2023 se hizo esa pregunta y el pueblo ecuatoriano dijo no. El pueblo quiere que funcione el Consejo de Participación porque es un organismo de defensa. ¿Cómo? Eso ya fue consultado. Ya fue consultado y el pueblo ya aceptó y aprobó que siga como estructura del Estado justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Llama la atención que insistan, ¿no? O sea, ya la Corte autorizó esa pregunta en la consulta pasada, perdió la consulta, ahora insisten. Esto ya es como que quieren destruir al Consejo de Participación Ciudadana desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero cuando hablan del Consejo de Trujillo, eso es santificado porque tiene hasta candado constitucional. Es terrible, doctor, lo que estamos viviendo en este país. Y todo lo sentencian desde los grandes medios de comunicación. Así, la prensa dominante y hegemónica también tiene su INRI en la tragedia ecuatoriana. Eso es indudable, eso es indudable.
Doctor, no sé si Gustavo tenga otra inquietud. Está clarísimo la posición del doctor Eduardo Franco Lor respecto a esta situación y le deseamos éxito, doctor, ante su decisión. Es verdad que el país necesita definitivamente recuperar de alguna manera los espacios dentro de la legislatura para que se puedan dar los caminos necesarios, porque hoy en día pues estos acuerdos y estas situaciones dentro de la Asamblea tiene mucho que decir, lamentablemente tiene mucho que decir. Y sí es importante, insisto, esto es a título personal, que se promueva una reforma a la Constitución para cambiar todo esto que nos tiene en la ruina. Sí, mira, Jaime, yo quiero para despedirme decirte lo siguiente como ya el resumen de contestación a Construye. Decirles a los asambleístas de Construye que siguen esa filosofía perversa de ataque contra la democracia y contra la voluntad popular y de mentiras en mi contra, que por favor no sean cómplices de los asesinos de Villavicencio y le pidan, ahí sí, mediante un comunicado, le pidan a su líder, el ex candidato presidencial, Cristian Zurita, que entregue el celular de Villavicencio que tenía el día 9 de agosto cuando fue asesinado. Eso es lo que tienen que hacer. Y yo pido que también los asambleístas de algunas tendencias políticas también le exijan a los asambleístas de Construye que no sean cómplices de los presuntos asesinos intelectuales del señor Villavicencio y que Zurita entregue el teléfono celular que tenía ese día Fernando Villavicencio, el 9 de agosto del año pasado. Pero Zurita lo escuchamos que dice, bueno, ¿qué más saldrá del teléfono de Mayra Salazar? Pues del caso Purga. Pero cuando le tocan el caso del teléfono de Villavicencio, hasta se molesta. Para que usted vea, para mí son cómplices. Si no entregan ese celular, son cómplices. Quedan a nivel de complicidad, porque si tuvieran el deseo de saber realmente quiénes actuaron, porque ya el autor inmediato han sido los que estuvieron en los... hay dos que estuvieron y que están detenidos, de los globos, etcétera. Los autores intelectuales mediatos. Pero tal vez es posible que hubieron otras personas que no estén detenidas y que estén toda esa referencia, que salga pues los chats que tenía en su WhatsApp o en su Telegram el señor Zurita con sus celulares y que la fiscalía lo publique, así como ha publicado en Metástasis y en Purga, que se publique para que haya un baño de verdad en este asunto. Pero ellos no, ellos evaden eso, evaden esa realidad y eso es sospechoso, evaden entregar el celular de Villavicencio. ¿Se puede llamar a juicio sin haber explotado el teléfono de Villavicencio? Vea, yo no soy abogado, no conozco el tema, pero ahí yo veo algo turbio, yo veo algo totalmente fraudulento y la fiscalía debería exigir a Zurita y a la familia de Villavicencio, quien tenga ese celular, para explotar, porque de allí van a salir muchas verdades. Doctor, muchísimas gracias.